y queríamos justamente hablar con vos para seguir reflexionando sobre esto, compartir tus palabras con los oyentes de la 530 y preguntarte qué nos queda o qué se puede hacer cuando la policía que nos debería cuidar es la que finalmente nos termina matando. Mirá, yo creo que eso es un problema, y no es un problema que aparece con Lucas González, que es lo que más pena me da. En la Argentina mueren muchas personas por violencia institucional en manos de la policía, y nos hemos olvidado que las fuerzas de seguridad están para cuidarnos, no para que les tengamos miedo. Escuchar a los amigos de Lucas González decir que le tienen miedo a la policía y que los maltratan, me parece terrible para una sociedad, porque implica que hay un sector de esa sociedad que tiene menos seguridad incluso de la que podemos tener cada uno de nosotros. Sí. Porque no solo está la inseguridad que pueden tener por la vida cotidiana, sino esta inseguridad por cómo va a funcionar sin debe cuidarse. Y de hecho, tanto es así que estamos hablando y Lucas se murió. Sí. Me parece que es un problema sobre el que hay que reflexionar y encontrar una salida. No podemos acostumbrarnos a este estado de las cosas. Sí, recién compartíamos los datos de la Correpi de este 2021 que llevan registrado más de 400 asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad en lo que va del año. El año pasado fueron más de 500 los casos de violencia institucional, lo cual, bueno, hablan de que esto no es un hecho aislado y de que, sin embargo, poco se hace, ¿no?, para cambiar esta situación. Yo creo que se intentan hacer cosas. No es suficiente. Y te voy a decir una cosa. Sí. No solo hay que espantarse de los casos de asesinatos. Tal vez las denuncias por violencia, sí, por personas que han sufrido en manos de las policías, es decir, prácticas tan comunes como las torturas en las cuando están prisioneros. Sí. Los maltratos a los colectivos minoritarios. Me parece que, repito, está pésimo que nos maten, ¿sí? Sí. Pero me parece que no hay que solo conformarse con estar vivos. Lo que tenemos que hacer es que las fuerzas de seguridad nos cuiden, nos protejan, que no sean una fuerza de peligro para la ciudadanía. Y me parece que ahí está el desafío, y creo que básicamente el desafío es formarlos mejor. Yo tengo la sensación que integran las fuerzas de seguridad un montón de personas, y muchas de ellas tal vez hagan muy bien su tarea, pero hay un montón de ellas que no, y creo que parte de eso tiene que ver con los modos en que los formamos. Sí. ¿Cuántos saben de derechos humanos? ¿Cuántos saben de prácticas jurídicas? ¿Cuántos saben de aquello que van a ejercer en la calle? Sí. Tengo la sensación que la sociedad pide más policía, y tenemos como una maquinita que produce policía sin la formación necesaria, y eso es muy peligroso, porque la policía va a empuñar armas en nombre del Estado. Sí, lo contábamos recién, no solo el caso de Lucas ocurrió esta semana, sino el de este policía de la ciudad de Buenos Aires que disparó más de 11 tiros para inmovilizar a una persona que estaba en un cuadro psicótico con un cuchillo. Este policía hirió incluso a un transeúnte que estaba pasando por el lugar. Digo, falta eso, formación, ¿no? Vos en tu nota decís, un médico para llegar al quirófano tiene que estudiar más de 5 años, y un policía, en cambio, con 1 año y medio, 2 años, a lo sumo, ya está en la calle con un arma en la cintura. Totalmente. Yo te pregunto con honestidad, ¿vos te operarías con un médico que estudió 2 años para venir a alguien con un bisturí? No, ni loco. Ahora, pensá en el requerimiento de la sociedad. Aceptamos que señores tengan armas que han estudiado 2 años. ¿Entendés? Sí. En el mejor de los casos. Sí. A mí me preocupa mucho el sistema de formación, porque siento que es un sistema de formación claramente deficiente que nos pone en riesgo como sociedad. Graciana, ¿y qué responsabilidad les das a las declaraciones y a los gestos de distintos referentes de la oposición que piden mano dura? Bueno, el caso de Espert quizá fue uno de los últimos que
pidió convertir a los delincuentes en queso gruyère. Bueno, las declaraciones de Patricia Bullrich, de Vidal, todo lo que fue la gestión de Cambiemos, el caso Chocobar, cómo avalaron, ¿no?, la impunidad de las fuerzas de seguridad, el caso Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. Mira, yo me lo pregunto en la nota, si no es momento realmente en la Argentina de dictar una ley que sancione los discursos de odio, porque los discursos de odio hacen estas cosas. Crean un colectivo y legitiman la agresión contra ese colectivo. Y estos dirigentes están vertiendo discursos de odio. Y estas son las consecuencias, porque parece un título habilitante para hacer estas barbaridades. En la Argentina no tenemos una ley que nos resguarde los discursos de odio. Y debería haberla. Yo creo que es tiempo de que existe esta ley y que se sancionen los discursos de odio. Graciana, ¿cómo estás? Sofía te saluda. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien. Me gusta en la nota porque en un momento insistís con una idea y decís explícitamente para que quede claro, ¿no? Y es esta frase que dice que la muerte que provoca la policía también es inseguridad. Y me pareció interesante justamente por tu intención de aclararlo, ¿no? Por decir que hay que aclararlo y evidentemente me parece que eso muestra como que hay un trabajo de sentido por hacer ahí. Y me refiero creo que vos también lo decís, ¿no? A veces se pide, se denuncia la inseguridad, pero no, es como que si estos hechos no entraran dentro de esa categoría y de alguna manera entonces tampoco existen como tales, ¿no? Lo que pasa es que esto es lo terrible. Hablamos de cuando te digo un hecho de inseguridad, vos pensás que es una señora que le arrebataron la cartera. Total. Bueno, como fue el caso del kiosquero justo hace 2 semanas. Exactamente. No me Pero no te das cuenta que una policía disparando también es un hecho de inseguridad, porque que la policía dispare es la última opción que tiene que haber. O sea, yo no quisiera arriesgar la vida de los policías diciendo que salgan sin armas, pero si van a salir con armas, se tienen que saber que disparar es la última opción. No como en el caso de Lucas González, la primera opción. ¿Me explico? Sí, sí. Eso es, y yo creo que hay que tener claro que cuando un policía dispara también es un hecho de inseguridad. Sí, es así. Sí, de la misma manera también en otro momento decís algo así como que disparan, digamos, con las armas que les provee el Estado, a la manera de como también los más neoliberales les gusta decir, hacen tal y tal cosa con la plata de nuestros impuestos, ¿no? Y pero tampoco... Esa es la tragedia de las fuerzas de seguridad, que llevan adelante medidas violentas con armas que hemos pagado los ciudadanos. Y te voy a decir esto, así como los médicos no se les ocurriría hacer un reclamo salarial esgrimiendo los bisturíes, a los policías sí se les ocurre hacer un reclamo salarial, como vimos en la sociedad, esgrimiendo sus armas. Y esas armas son para su trabajo, no para sus reclamos particulares. A mí me parece muy enloquecedor esta confusión entre la policía y su arma, porque no es su arma, es un arma del Estado, la maneja un policía. Absolutamente, y sin embargo cuesta que surja un rechazo a eso, o una indignación, digamos, como si... en casos otros, digamos, cuando dicen es con la plata de nuestros impuestos. Como exacto, que hay algo ahí como cortado. Lo que pasa es que hay algo cortado porque quienes tienen esos discursos creen que en uno se divide en delincuente y gente bien. Y se olvidan de algo muy básico. Hasta los delincuentes son personas y como tales tienen derecho. Sí. Entonces no pueden matarlos y no pueden torturarlos y agredirlos porque también está mal. Cuando alguien rompe la ley en la Argentina, el castigo es el que otorga el Poder Judicial. No el que te dan en una comisaría. Sí, y en ese sentido, nosotros recién compartíamos, ¿no?, una carta que publicó Madres de Plaza de Mayo, firmada por Eve de Bonafini, que hablaba de la no movilización, ¿no?, de parte de la sociedad, porque... sin dudas hay una parte que interpreta, bueno, que fue un error, pero bueno, si son negros, ¿no? Los que... Lucas era un negro, un chico humilde, fue un error y se pudo haber confundido, como que se justifica, hay una justificación, ¿no?, de lo que sucedió.
A ver, pero no hay forma de justificar estas cosas. Yo me acuerdo muy bien el caso Bloomberg, Sí. muerto en un hecho de inseguridad, un chico de clase media acomodada, y me acuerdo que generó una enorme movilización, y acá matan a los chicos, y la sociedad no se moviliza, porque Sí. en algún punto el discurso de odio de que cómo identificas un delincuente y es un morocho, se viste de una cierta forma, vive en algún barrio vulnerable, ha permeado la sociedad. Vos pensás que la muerte de Lucas la trata de encubrir diciendo tiroteo entre los delincuentes y la policía. Sí, sí. O sea, y nos enteramos porque la familia salió a discutir ese mensaje, esa adversión policial. Sí. Y ahí nos enteramos que Lucas no era ningún delincuente. Pero digo, aunque lo hubiese sido, que lo haya matado la policía en una situación así estaba mal. Ujú. Pero lo que quiero decir es, ese es el problema, por eso yo durante la nota trato de ir y volver sobre lo mismo, ese es el problema de los discursos, del punitivismo, que legitiman esa violencia.